posibilidades de ser electo presidente de la República, porque la masa del pueblo estaba con él. Pero he aquí que no tenía partido político. Corrían 10, 12 días después del 17 de octubre, me llama el entonces coronel Perón y me dice: dígame, doctor Decker, ¿usted se anima a organizar la personería jurídica del Partido Laborista en toda la República? A mí me entusiasmaba y luego de 24 horas le contesté afirmativamente. El 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano ganó las elecciones presidenciales con el 52% sobre el binomio Tamborini-Mosca. Además, el Partido Laborista obtuvo casi los 2/3 de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales. Perón asumió el 6 de junio decidido a continuar con las políticas sociales y las conquistas logradas para la clase obrera. Es entonces cuando el trabajador agradecido, en cada rincón del país, sale a festejar a las calles todos los 1 de mayo. El 1 de mayo, la Plaza de Mayo, era de los trabajadores, era de todos nosotros. Primero nos concentraba. Perón daba su discurso tradicional. Convocaba al pueblo a ser parte de las decisiones. Retiro era una romería. Como todos los días era a la misma hora, había gente que tomaba un tren antes para verlo pasar a Perón. ¿Por qué? Porque había felicidad. Los actos de 1 de mayo estaban marcados por una especie muy interesante, que era la diversión de la gente, la distracción de la gente. Había una alegría tremenda. Era un día de fiesta, señores. Era un día de fiesta. Usted veía la alegría en los rostros de todos los que asistían allí. Era maravilloso. Se hacía abajo y entonces él lo miraba desde el balcón, famoso balcón, Perón y Evita. Y allí vieron actuar y vimos actuar a actores y a cantantes, uno de los cuales venía de Italia, Nicola Paone, aquel de la famosa La Cafetera. La cafetera, la cafetera. Fuimos la reina de la belleza del 1 de mayo, la chica más bonita, ojo, que la brindaban los sindicatos. Así que iba, sin duda, los secretarios generales en general han tenido y hemos tenido buen ojo para eso. Subíamos a las más bonitas de las pibas a la pasarela, que se hacía de espaldas a la Casa Rosada, pero como un gesto de agradecimiento a la Casa Rosada. Con una muchedumbre impresionante en la calle. Me pongo eufórico cuando hablo de esto, porque eran los verdaderos actos peronistas. Hay que haberlo vivido para darse cuenta de eso. Se pueden ver fotografías donde está la inmensa multitud. No era solamente la Plaza de Mayo. No, la Plaza de Mayo estaba cubierta en exceso y se derramaba la gente por las grandes avenidas que miraban a la Plaza de Mayo. Eran realmente impresionantes, ¿no? Ahí sí que no cabía un alma en la plaza. Y bueno, y después cuando hablaba Perón y algunas veces Evita, muy poquito, era muy emocionante. Era un agradecimiento al hacedor, al realizador. Entonces esa gente estaba agradecida, venían chatas viejas, trayendo a la familia chacarera agradecida, para agradecerle a Perón. Y yo me acuerdo que el 1 de mayo de 1947 empezó a hablar. Era muy difícil, porque él hablaba y a los 2 segundos empezaban los aplausos. Yo he visto niños contentos, hombres, mujeres y ancianos sonriendo y aplaudiendo a Perón como nunca habían aplaudido a un hombre. Por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. En el interior, todo el interior era un de paseos y cosas, y asados y gente toda festejando el día 1 de mayo. Y en estos actos se terminaban y se seguían hasta las 10 de la noche. ¿Cuántas veces Perón se quedó hasta las 10 de la noche ahí? Conjunto con Evita.
siempre los obreros pedían mañana San Perón. Entonces finalmente el general decía, bueno, mañana será San Perón. Y salía el decreto decretando al día siguiente feriado. Y efectivamente, al día siguiente era el día de descanso, porque en definitiva el 1 de mayo había sido un día alborotado. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. ¿Cómo no vamos a recordar esos 1 de mayo? ¿Cómo no vamos a tener en nuestra mente y en nuestros ojos la visión de esa multitud entusiasmada, esa multitud feliz que aplaudía rabiar a ese hombre que les había traído tanta felicidad? Desde comienzos del siglo XX, cada 1 de mayo, los trabajadores tomaron las calles desafiando al poder. Era una jornada de lucha. Anarquistas, socialistas y comunistas que habían arribado al país recordaban a los trabajadores que habían muerto peleando por la jornada de 8 horas en Estados Unidos en 1886. Además, denunciaban precarización laboral y persecuciones salvajes, secuestros, torturas y desapariciones. Anteriormente, el 1 de mayo no era un día feriado para que la gente lo disfrutara, que era un día de reflexión, porque las cosas estaban mal. Comunistas y socialistas se dividían el campo obrero. Los anarcos sindicales tuvieron una enorme influencia a comienzos del siglo XX, a fines del XIX. Todas esas ideas de reivindicación se sostenían como un grito de lucha y de pelea muy fuerte contra el poder los 1 de mayo de cada año. La anarquía total, eran días difíciles, no trabajaba nadie tenía miedo de salir la gente a la calle por la reacción de la anarquía. Yo recuerdo, antes de Perón, que cuando se hacían esas manifestaciones, se iba como quien iba a algo que podía terminar en un drama. Muchos iban armados a esas reuniones. En 1909 nosotros perdimos más de 500 compañeros, que se hizo un acto frente al Congreso. En la Semana Trágica nosotros perdimos casi 1000 compañeros, que fueron muertos después de la huelga de los talleres de Bacena, donde habían despedido 1500 compañeros que eran metalúrgicos. En 1921-22, la Patagonia Rebelde, donde mueren 1800 compañeros que son asesinados prácticamente por el coronel Varela, que estaba a cargo del ejército. Y era gente que reclamaba porque ganaba 20, 30 o 40 pesos por mes. Pero sin duda el poder de represión lo tenía todavía la aristocracia, la oligarquía, los dueños de los campos y de las empresas. Empezó a cambiar la vida cuando llega Perón. Perón, como presidente, llevó a cabo un plan de gobierno conocido como Plan Quinquenal, que se propuso en 5 años impulsar al máximo los